No recuerdo haber tenido un mal presentimiento ese día. Eso es lo que más me molesta ahora. Era diciembre, ya casi Navidad. Hacía frío, pero de ese frío normal, el que se siente rico cuando estás en casa. Yo había llegado temprano. Ayudé a cargar cosas del carro, bolsas con comida, cajas con adornos viejos que siempre sacábamos los mismos días. La casa estaba como siempre. Olía a café, a pan dulce, a polvo viejo mezclado con pino artificial. Las luces del árbol todavía no estaban prendidas. Solo entraba la luz gris de la tarde por las ventanas. Yo me sentía cansado. No por algo en especial, solo cansado. Como cuando el cuerpo ya quiere que el año se acabe. Me senté un rato sin hacer nada, mirando cómo los demás iban y venían, hablando de cosas normales. La cena, quién iba a dormir dónde, a qué hora íbamos a abrir los regalos. Todo era normal, demasiado normal. Recuerdo pensar que esa Navidad iba a ser tranquila, que no iba a pasar nada raro, que solo íbamos a comer, dormir y volver a casa al día siguiente. Si hubiera sabido, si hubiera tenido aunque sea una señal pequeña, tal vez no me habría quedado a dormir ahí. Pero en ese momento, mientras anochecía y empezaban a prender las primeras luces, yo no sentía miedo, no sentía nada. Esa casa siempre había sido el punto de reunión. No importaba cuántos años pasaran, ni cuántas cosas cambiaran en la familia, en Navidad siempre terminábamos ahí. Yo había dormido en ese lugar muchas veces desde niño. Conocía los ruidos normales, las tuberías viejas, el viento moviendo algo en el patio, el crujir de la madera cuando bajaba la temperatura. Nada de eso me asustaba ya. Por eso esa noche me sentía tranquilo, casi confiado, como si nada pudiera salirse de lo normal en un lugar que conocía tan bien. Me tocó dormir en el cuarto del fondo. No era una decisión especial, solo fue el que quedó libre. Era un cuarto sencillo, con muebles viejos que no combinaban entre sí, un ropero pesado que siempre olía a guardado y una ventana que daba al patio trasero. Desde ahí se veía una parte del árbol de Navidad, el reflejo de las luces entrando débil por la cortina. Recuerdo haber pensado que era bonito, que tenía algo tranquilo, como si el tiempo ahí dentro fuera más lento que en el resto de la casa. Antes de dormir, me quedé un rato acostado mirando el techo, escuchando las voces apagarse poco a poco en el resto de la casa. Una puerta que se cerraba, pasos arrastrados, una risa lejana, luego silencio. Ese silencio profundo que solo aparece de madrugada, cuando todos ya están dormidos y la casa parece quedarse sola contigo. No sentía miedo, pero sí algo raro, una incomodidad leve, como cuando sabes que olvidaste algo, pero no recuerdas qué. Pensé que era solo el cansancio. Había sido un año largo, pesado, y yo tenía la cabeza llena de cosas. Cerré los ojos varias veces y los volví a abrir, ajustando la cobija, tratando de acomodarme mejor. En algún momento me dormí, no sabría decir cuándo exactamente. No hubo pesadillas al inicio, no hubo sobresaltos, solo ese sueño ligero, interrumpido, como si mi cuerpo descansara pero mi mente siguiera alerta. Fue en esa madrugada, cuando la noche ya estaba bien avanzada y la casa llevaba horas en completo silencio, que empecé a notar que algo no estaba igual. No era un sonido fuerte, ni algo claro. Era más bien la sensación de que el cuarto ya no estaba tan quieto como antes. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso, obligándome a respirar más lento. Abrí los ojos sin saber por qué, y ahí fue cuando entendí que ya no estaba durmiendo tranquilo. Abrí los ojos completamente y me quedé mirando la oscuridad del cuarto. No me moví de inmediato. Aprendí desde niño que, cuando uno se despierta de golpe en la madrugada, es mejor quedarse quieto unos segundos y escuchar. La casa estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Era uno más profundo, más cerrado, como si los sonidos normales se hubieran ido a otro lugar. No escuchaba el viento, no escuchaba insectos, ni siquiera el típico ruido lejano de algún carro pasando. Solo estaba yo, respirando, y esa sensación rara en el pecho que no sabía explicar. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido bajo, muy leve, que venía del patio trasero. Al principio pensé que era una rama rozando la pared o algo moviéndose con el aire, pero no tenía un ritmo constante. Era irregular. Se detenía y luego seguía, como si algo se moviera con cuidado, midiendo cada movimiento.
Me giré despacio hacia la ventana, sin incorporarme del todo. La cortina estaba corrida, pero no cerrada completamente, y por el pequeño espacio entraba la luz tenue del árbol de Navidad reflejada desde la sala. Entre los árboles del patio no se distinguía nada claro, solo una masa oscura, cerrada, donde las formas se mezclaban. Pero el sonido seguía. Ya no parecía venir del fondo, sino más cerca, como si eso que se movía hubiera avanzado unos pasos. Entonces, escuché otro ruido, uno que no era de ramas ni de hojas. Era un crujido seco, incómodo, como cuando alguien se agacha demasiado y las articulaciones se quejan. Sentí la piel de los brazos ponerse dura. Quise convencerme de que era un animal, un perro, cualquier cosa que tuviera una explicación normal, pero algo dentro de mí sabía que no encajaba. Me incorporé un poco más en la cama, apoyándome en los codos, y fue ahí cuando sentí algo peor que el miedo. La certeza de que eso no estaba perdido ni confundido. Eso estaba ahí porque quería estar ahí. El sonido se detuvo por completo. No se movía nada. Y en ese silencio absoluto, tuve la sensación clara, pesada, de que algo estaba mirando directamente hacia la ventana. Hacia mí. No vi ojos, no vi una figura definida, pero lo supe. Era como si el aire mismo me lo dijera. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Yo no respiraba bien. Sentía el corazón golpeando lento pero fuerte, como si cada latido hiciera ruido. Y entonces, desde afuera, escuché una voz. No era fuerte, no era un grito, era baja, áspera, como si le costara salir. Venía de abajo, casi a la altura del suelo. ¿Ya te dormiste? La pregunta fue tranquila, casi cuidadosa, y eso fue lo que más miedo me dio. No respondí, no me moví. Me dejé caer despacio al suelo del otro lado de la cama y me metí debajo, apretando el cuerpo contra el piso frío. Desde ahí solo podía ver la parte baja de la pared y un pedazo de la ventana. Me tapé la boca con las manos para no hacer ruido. Afuera el sonido volvió, pero ya no entre los árboles. Ahora era distinto. Era algo arrastrándose por la tierra, acompañado de ese mismo crujido interno, como si el cuerpo de eso se acomodara mal con cada avance. Se detuvo justo frente a la ventana. No tocó el vidrio, no respiró fuerte, solo estuvo ahí. Y entonces volvió a hablar, más cerca que antes, con la misma voz baja y rota. ¿Ya te dormiste? Ahí supe que si contestaba, pasaba algo que no iba a poder deshacer nunca. Nunca le conté esto a nadie esa misma noche. No desperté a nadie, no grité, no corrí al cuarto de mis padres ni encendí las luces. Me quedé debajo de la cama hasta que el cuerpo me dolió por estar tan tenso, escuchando, esperando que ese algo hiciera otro sonido, que dijera otra palabra, que tocara el vidrio, que hiciera cualquier cosa que confirmara que no había sido solo mi cabeza jugando conmigo. Pero no pasó nada más. En algún punto, sin darme cuenta, el cansancio me venció y me quedé dormido ahí mismo, en el suelo, con el miedo todavía agarrado al pecho. A la mañana siguiente todo estaba igual, demasiado igual. El patio no tenía marcas, los árboles estaban quietos, la ventana intacta, la familia desayunaba, hablaban de cosas normales, de planes, de comida, de regreso a casa. Nadie parecía haber notado nada raro. Yo los miraba y sentía una distancia extraña, como si yo hubiera pasado la noche en otro lugar, en otro tiempo. Pensé varias veces en decir algo, en preguntar si alguien más había escuchado algo, pero no lo hice. Algo dentro de mí me decía que, si lo decía en voz alta, lo traía de vuelta. Por eso lo escribo ahora, porque han pasado años y esa sensación no se fue del todo, porque cada Navidad, cuando me toca dormir en una casa que no es la mía, me cuesta cerrar los ojos. Porque a veces, en la madrugada, despierto sin razón, con la impresión de que alguien está afuera, esperando, midiendo si ya estoy dormido. No digo que lo que me pasó sea algo sobrenatural con certeza. No tengo pruebas, no tengo una explicación clara. Solo tengo el recuerdo, intacto, pesado, como si no hubiera envejecido nada. Si tú que lees esto has tenido alguna noche así, una donde algo no encaja, donde el miedo no viene de un ruido fuerte sino de una voz tranquila, de una pregunta simple, quiero que sepas algo. No estás solo. Hay cosas que no buscan gritar ni asustar de golpe. Hay cosas que esperan silencio. Y eso, para mí, es lo más aterrador de todo.
Desde esa Navidad aprendí a no asomarme a las ventanas de noche, a no responder preguntas que no deberían hacerse en la oscuridad, a no confiar del todo en el silencio absoluto. La casa donde pasó todo sigue ahí. He vuelto de día, muchas veces, nunca de noche. El patio sigue igual, los árboles también. Nadie más ha dicho haber visto o escuchado algo extraño. Quizás solo fue una noche rara. Quizás fue el cansancio, la sugestión, la imaginación de alguien medio dormido. Pero hay algo que no puedo olvidar. La voz no sonaba enojada, no sonaba agresiva, sonaba paciente. Y desde entonces, cada vez que me despierto en la madrugada y todo está demasiado quieto, me quedo inmóvil, conteniendo la respiración, con la esperanza de no volver a escuchar esa misma pregunta, tan simple, tan suave, preguntándome si ya me dormí. Y antes de despedirme, si este relato te dejó pensando, si sentiste ese escalofrío silencioso que llega cuando todo parece estar en calma, suscríbete al canal para seguir escuchando historias como esta. Y déjanos tu comentario, aunque sea solo para decir que estuviste aquí. Cuéntanos si alguna vez escuchaste algo cuando no debías, o si hubo una Navidad que nunca pudiste olvidar del todo. Hasta la próxima.